La mayoría de personas que están interesadas en la manifestación usualmente lo que hacen es pensar constantemente en la atracción. Piensan que Neville Goddard es solamente atraer, atracción, manifestación, perseguir o dejar que el entorno sea quien dicte tu vida. Sin embargo, se quedan ahí visualizando, deseando con mucha emoción, con mucha intensidad, esperando una señal. Pero realmente Neville Goddard nunca te enseñó a atraer. Eso simplemente es ley de atracción con otro nombre que tú sigues pensando que es Neville Goddard porque probablemente no te has leído los 10 libros principales de él. Es más, diría que ni siquiera uno o dos. Probablemente ni siquiera sabes quién es Neville y piensas que ley de la asunción es igual ya solamente a otra tecniquita más de manifestación. Sin embargo, yo en este canal solamente hablo de ley de asunción, Neville Goddard, manifestación y cambio de realidad a través de la identidad, porque el resto de cosas usualmente son varitas mágicas, perdedera de tiempo, temas que usan la cuántica para mezclarla a algunos gurús para venderte algo cuando realmente no entienden nada de astronomía ni de física, no les gusta, en mi caso me encanta, y por eso me parece que Neville Goddard probablemente sea de las personas que se salva y de los más importantes en el tema de la manifestación. Realmente me parece que sus libros son unas obras de artes completas y podemos llegar a cambiar nuestra realidad si aplicamos sus principios fundamentales. Así que lo que hace mucha gente es pensar que está aplicando a Neville Goddard cuando realmente lo que están usando es ley de la atracción barata, dejando la responsabilidad radical en otras personas, en un Dios, en un Salvador, en alguien más y no en ellos mismos. En últimas terminan siendo simples NPCs que, como toda víctima, le gusta decir: ay, no es culpa mía, es culpa de los demás, por eso es que mi vida ya no se manifiesta y mi realidad no cambia. Debes empezar a tener algo en cuenta. Atraer afirma la carencia o la ausencia. Es una separación gigante, porque aquel que atrae, que intenta desear, que intenta que todo le llegue es porque no lo tiene, lo carece, es ausente del mismo y por ende cree que el exterior debería llegar a su vida porque le hace falta, usualmente ansiedad, desesperación y quiere rápidamente cambiar su vida porque nada más funciona. ¿Qué hago? Y se refugian solamente en técnicas, pero siempre el mismo error: no entender el principio fundamental, la diferencia verdadera entre el deseo, la atracción básica y el asumir. El asumir una identidad, o como diría Neville Goddard, el yo soy, el estado del ser, el estado del deseo cumplido, vivir en el final. No significaba usar una técnica en particular, significaba, y lo voy a hablar en mis videos anteriores y seguramente lo seguiré hablando, no voy a entrar mucho detalle en este video porque no es para eso, sobre la identidad, el principio fundamental de la manifestación. No técnicas, no terapias, no 5 minutos. Un estado del ser permanente, incluso en ausencia de aquellos que nos observan. ¿Quién eres tú cuando nadie te está observando? ¿Cómo respondes, reaccionas cuando no hay nadie viéndote con binoculares? Atraer refuerza la carencia. Asumir hace que esa diferencia se cierre. Por eso no me gusta hablar nunca de atracción. Por eso es que tampoco soy fan de la ley de la atracción y tampoco de aquellos que la venden y, sobre todo, aquellos que te la venden y nunca han sido capaces de manifestar, de asumir, de crear nada en su realidad. Te venden un cursito de manifestación y la única forma con la que gana dinero esa persona es con ese curso. Es decir, no ha construido ninguna profesión, ninguna carrera, ninguna habilidad, ni dinero, ni algún cuerpo increíble, absolutamente nada. Y la gente sigue cayendo, ¿sabes por qué? Por algo muy interesante que pasó hoy, hace un hater con un comentario que decía: Smet, pero ¿por qué si yo manifiesto todos los días no cambia mi realidad? Simplemente porque estás cayendo en técnicas. Constantemente piensas que solamente el SATS, que la técnica del espejo, la técnica de la escalera o la técnica XZY va a cambiar tu realidad, pero en últimas no has entendido los principios fundamentales. Ten algo claro: asumir no es decir afirmaciones locas y actuar como si yo fuera tal persona. Asumir es encarnar el estado del deseo cumplido, habitarlo, no sentirlo, no exagerar, no emocionarme. Habitar un estado del deseo cumplido de tal forma que para mí dicha normalidad sea completamente estándar. ¿Qué significa eso? Que si yo soy alguien obeso y quiero cambiar mi cuerpo a través de manifestación y ley de la asunción, debo empezar a habitar el deseo cumplido, habitar el estado del ser de alguien fitness y como consecuencia el universo reorganiza la realidad. Perderás peso en 1, 2, 3 meses porque tus percepciones, sentimientos, acciones, decisiones, todo tu reaccionar y responder en la vida va a cambiar, no por una técnica, por una identidad que ahora es completamente distinta. Y obviamente has venido manifestando en tu vida, siempre manifestamos. El problema es que tu manifestación
es residuo y consecuencia de la asunción del ayer, del antier, de hace una semana. Esa personalidad que tenía ideas limitantes, que pensaba que en Latinoamérica ganar más de $10,000 es imposible, de aquella mentalidad que piensa que el trading es estafa, de aquella mentalidad que piensa que un cuerpo bonito solamente es para gente que se opera. Podría seguir con 50.000 teorías y ideas limitantes que tiene la mayoría de gente en Latinoamérica, y sobre todo en el tema de la manifestación, y por eso no cambia la realidad. Así que tenlo claro, asumir no es un ejercicio en particular, es desplazamiento de tu identidad. La identidad que tendría ese estado del deseo cumplido, pero encarnada en el ahora. De tal forma, todo va a terminar actuando de forma distinta, tus pensamientos o emociones, etc. La gente suele pensar que vivir en el final es vivir en la visualización del final, en la carencia, ausencia, porque no lo tengo, entonces visualizo e imagino en el futuro. Pero Neville Goddard nunca dijo que visualizaras pensando en eso que tenías en el futuro. Al contrario, el yo soy, el estado del ser y el estado, habitar, encarnar, el estado del deseo cumplido es traer esa versión final al ahora. Mi identidad, mi actuar, mis pensamientos, cómo actuaría esa versión tuya que ya tiene ese deseo cumplido. No es una técnica, no es visualizar. ¿Qué haría? ¡Ay, tan chévere, me emociono! Si para esa persona tener un Rolex es completamente normal, ¿qué sentido tendría que tú, como persona que quiere atraer y desear ¡un Rolex! ¡Wow! ¡Magnífico! Eso no es manifestar, estás hablando desde el deseo y la carencia y la atracción. Significa que no estás habitando el deseo cumplido, porque para alguien que un Rolex ya está en su muñeca, no es la gran cosa, es su estándar, es normal. Pero tú sigues pensando que manifestación es igual a encarnar emociones exageradas. Y lamentablemente las emociones exageradas están para aquellas personas que no han manifestado nada, que no ha cambiado su realidad. Aquel que ya tiene el Porsche, no todas las mañanas dice ¡wow! ¡Tengo un Porsche! No, se levanta, siente el aroma del cuero del Porsche, el manubrio, se siente increíble, se siente contento, pero es su día normal. Y esto es algo que muchas personas cometen el error. Recuerda que la conciencia es causa, no efecto, que la conciencia es realidad. ¿Qué significa eso? Que tu vida actual, lo que está externo a ti, tu carro, tu dinero, tu pareja, tu cuerpo, es la manifestación de un estado asumido. Solamente que es el estado asumido del ayer, del pasado. Por eso es que tú dices, no, a mí no me sirve la manifestación. Sí te está funcionando. Solamente que estás encarnando, estás manifestando la realidad de esa identidad de mierda. Aquella que tiene ideas limitantes, que se queja, que se excusa o que solamente usa las técnicas en la noche, el SATS, para visualizar, pero no ha entendido nada de Neville Goddard, de encarnar realmente el estado del ser, del deseo cumplido, de la etiqueta del yo soy, de vivir en el final. Y solamente salta de técnica en técnica pensando, ay, ¿cuándo me va a cambiar mi vida? Ausencia, carencia, y por ende manifiestas lo mismo. No le des más importancia a la proyección que al proyector. ¿Qué significa esto? Si tú dices, no, hazme, pero yo llevo manifestando y mi realidad actual hoy en día no ha cambiado. Perfecto, estás en el proceso. Cuando empiezas a encarnar y a cambiar tu identidad, las cosas no suceden en el momento inmediato. Eso sería magia, sería mentirte. Tú llevas manifestando todo lo que llevas encarnando en el ayer, hace una hora, antier, etc. Por eso es que tu realidad no ha cambiado. No porque manifestar no sirva, sino porque crees que manifestar es cuestión de hoy hago una técnica de 5 minutos y mi realidad cambia. La colisión entre el estado asumido y la realidad externa que deseas es el proceso. A medida que pasa el tiempo, evidentemente con la identidad correcta, crearás la realidad que deseas, manifestarás la existencia. Pero Asmed, entonces no vivo en el final, no hago de cuenta que ya lo tengo todo. Sí, pero teniendo en cuenta cuál es tu realidad, cuál es tu punto de partida y sobre todo encarnando el estado del deseo cumplido. Porque si solamente lo haces como técnicas, pasa lo siguiente: encarnas 5 minutos en SATS antes de ir a dormir, amadrugas y sigues reaccionando y respondiendo como la versión tuya del ayer, tóxica, negativa, o sea, vuelves a encarnar la identidad del deseo no cumplido, la que detestas, y tu realidad va a seguir mostrándote más evidencia de lo mismo. Así que claro, niega la realidad para encarnar la identidad del deseo cumplido. Pero si tu realidad no cambia es porque estás manifestando a través de atracción y técnicas y no a través del cambio real de identidad, no a través de un cambio del estado del ser. Y por ende vas a seguir en el mismo bucle donde te vuelves hater y dices, no, a mí me ha funcionado. ¿Te ha funcionado? ¿Crees que ganarte de repente un premio en YouTube o de repente haber hecho un logro
¿Es manifestación? Seguramente fue manifestación que tú crees que es manifestación, pero pudo haber sido una causa que fue como obligada, que tú hiciste demasiado esfuerzo y evidentemente el esfuerzo lleva a cambios. Sin embargo, el esfuerzo prolongado, sin cambio de identidad, adivina qué pasa. Le pasa como una persona gorda, que en junio tengo vacaciones, voy a cambiar mi cuerpo. Entonces, no cambian su identidad, pero hacen un esfuerzo exagerado porque es la boda y me da pena llegar gorda. De repente, cambian un poco su cuerpo, se operan o lo que sea. Pasan 2 meses, que fue lo que le pasó a mi madre hace más de 10 años. Se operan 2 meses y entran en efecto rebote. ¿Qué es efecto rebote? Que vuelven a ganar el peso e incluso más del que habían perdido. ¿Por qué? Porque no cambiaron la identidad, no asumieron el estado del deseo cumplido. Lo único que hicieron fue forzar el cambio. Y cuando forzas el cambio sin cambiar la identidad, sin asumir, sin encarnar, sin usar la ley de la asunción, termina pasando que pierdes lo ganado. Listo, lo ganaste. Operada, cuerpo increíble. 2 meses, vuelves a ser la misma persona de mierda. El problema con la ley de la atracción, que tú crees que es ley de la atracción, es que no te ofrece responsabilidad radical, sino que le pone a Dios, al gobierno, a las redes sociales, a los políticos, derecha, izquierda, a tu padre, a tu madre, la responsabilidad. ¿Crees que todo el mundo tiene que venir a salvarte y que tú eres una pobre víctima? En últimas terminas siendo un NPC, personaje secundario de esta vida llamada Matrix. Y prácticamente si tú eres un personaje secundario, entonces no eres el protagonista. O terminas viviendo para uno que sí realmente es protagonista. Así que terminas en últimas echándole la culpa al universo, por no mencionar todo lo que te dije ahorita, ¿no? Externalidades. La asunción cierra completamente esa brecha. Tú eres la causa, por lo tanto la responsabilidad es total. Por lo tanto, significa que tienes el poder de cambiar tu realidad. No en manos de tu padre, de tu madre, de la universidad, en manos tuyas, porque ahora entiendes el poder de la ley de la asunción, de asumir y entender que mi estado interno va a reflejar mi realidad externa, que el espejo primero me cambio yo y como consecuencia refleja lo que soy. No al revés. Ay, quiero que el espejo se vea diferente, lo pinto, pero cuando paso un borrador sigo siendo la misma mierda de siempre. Puedo llegar a alguien que sea artista increíble, pinte el espejo de una forma que tú quieres ser, astronauta, bombero, trader, youtuber, lo que sea. Pero tú pasas un trapito, se borra y te das cuenta, mierda, no lo soy. Soy un asco, soy gordo, soy pobre, tengo pocas relaciones, etc. Quiero que entiendas algo muy fuerte. Neville Goddard, en sus 10 libros y ensayos, no enseñó técnica, enseñó ontología. Si no sabes qué es ontología, ve a buscar a ChatGPT, porque una palabra que la gente la usa como la física cuántica, la mecánica cuántica. Estoy harto de la gente que no sabe de conceptos y usa cualquier concepto solamente para validar y venderte un curso. Así que antes de decirte, no voy a decirte porque quiero que hagas la tarea, porque tienes que poner parte de ti para realmente cambiar tu realidad. Así que esa tarea que es ontología, lo vas a poner acá, ontología, y llegará alguien que dice, no, de ontólogo. No, algún pendejo hater que diga alguna cosa así. Simplemente quiero que lo hagas para que empieces a entender los principios fundamentales de Neville Goddard cuando lo leas. Y que cuando leas, no leas simplemente, ay, aquí dice metafísica, y tú crees que metafísica es igual a magia. Son conceptos filosóficos que tienen definiciones muy conceptuales relacionadas con la existencia. No te voy a dar la definición, simplemente tú la puedes buscar, porque si no hablaríamos de palabras metafísica, ontológico, epistemología, y no voy a entrar en detalle con definiciones. La pregunta no es entonces, Asmet, quiero manifestar esto. ¿Qué quiero manifestar, Juanito? No, esa pregunta no sirve. Más bien la pregunta que yo te haría es, y que deberías hacerte es, ¿quién soy yo cuando no estoy tratando de manifestar nada? Esa respuesta va a cambiar el rumbo de tu vida y probablemente va a transformar tu realidad, te lo juro. ¿Quién eres tú cuando no estás intentando manifestar nada? Cuando no estás en técnicas, cuando nadie te está observando, cuando alguien te empuja, ¿cómo reaccionas y respondes? ¿Está atado al estado del ser del deseo cumplido que tanto deseas o es completamente distinto? Si lo más probable, que eso le pasa al 99.9% de las personas que creen que manifiestan, es que sea completamente distinto, y por eso es que sus realidades no cambian, porque creen que manifestar es una técnica de 5 minutos, cuando realmente es un estilo de vida. Asumir cada uno de los malditos segundos del tiempo. Ahora, fallará 5 segundos, 1 hora o un día que estuvo muy pesado, pero intenta minimizar eso para que realmente tu realidad termine cambiando. La diferencia entre aquel que pide, desea y quien ya lo tiene, ya lo posee, es que hay certeza, no hay ganas de confirmación porque ya sabes quién eres. La persona que vive en el estado del deseo cumplido no necesita que la realidad se lo valide. Ya sabe quién es. No necesita una prueba mágica, una varita mágica. No vive desesperado y ansioso buscando constantemente el refresh de su realidad.
Justamente tú vives así, por eso sigues manifestando carencia, porque sabes que no lo tienes, por eso vuelves a refrescar esperando que la cuenta bancaria haya cambiado. Este video solamente lo hice de forma rápida para explicarte que no quiero que atraigas, no quiero que pienses en la ley de la atracción, quiero que asumas. Y tú dirás, no, Asbe, yo conozco otra filosofía, bla. Mira, yo soy alguien que es muy racional. Y te estoy hablando de manifestación basada en ciencia, neurociencia, antropología y psicología. Aquí no hablamos a hablar de Harry Potter, de varitas mágicas o de conceptos que la gente ni siquiera sabe usar como mecánica cuántica. Aquí no te está enseñando a manifestar a alguien que es pobre y que lo dice desde un cuarto con lo peor que tiene en su cuarto y adicionalmente te vende un producto y un servicio. Aquí te lo dice alguien que es economista, nutricionista, magíster en coaching nutricional, trader pro hace más de 7 años en los mercados financieros, una persona que logró vencer un trastorno de ansiedad sin píldoras mágicas, una persona que estaba en obesidad de 95 kilos y tiene un cuerpo ahora estético con abdominales marcados y que realmente es estético, alguien que ha cambiado su vida, que ha manifestado la realidad que desea, pareja de sus sueños, mascotas, propiedades, en fin. Así que cuando veas a alguien que te hable de manifestar, ten mucho cuidado de quién te lo dice. Porque la mayoría de gente te va a hacer solamente para sacarte dinero. Y si manifiestan dinero es a través de que te venden cómo manifestar, lo cual es estafarte. Ten mucho cuidado, espero que este video te haya servido. Te recomiendo leerte los 10 libros de Neville Goddard. No leas a otros, hay creadores o gurús de manifestación que son muy mágicos, fantasiosos y por ende lo único que quieren es robar. No quieren aportar valor, parece que lo hicieran, pero es que a la gente le encanta la conspiración y pensar que todo es mágico. No, la ley de la asunción funciona es porque es una ley real basada en ciencia, en comportamiento humano, en psicología, en identidad, disciplina, hábitos. Algo que tiene el potencial real de cambiar tu vida, así como lo ha hecho con la mía. Así que, no siendo más, me encantaría leerte en los comentarios, que escribas cualquier cosa para apoyar el algoritmo, que el canal siga creciendo y que me motive a seguir escribiendo estos guiones, estas ideas, estos temas de estos libros que me fascinan. Así que, no siendo más, cuídate mucho, nos vemos en un próximo video. Chao, chao.